Debajo del sol, nada es nuevo. Debajo del sol, todo es vano. Debajo Que del Dios les sol. bendiga y les guarde. Qué gustazo, qué alegría saludarlos a todos. Hoy miércoles 6 de mayo. Feliz ombligo de semana. Estamos en la serie Debajo del Sol. Hoy es el día 31 y este devocional se titula Los límites del ser humano. Esta es una de las enseñanzas que más se van repitiendo en el Eclesiastés. Y de hecho todo el Eclesiastés es un poco así, como va reflexionando el predicador Salomón, el escritor de este precioso libro de la palabra de Dios, y va y viene a diversos temas. Y uno de los que más se repite es este: los seres humanos somos limitados, no somos todopoderosos, no lo podemos todo, somos vulnerables. Y esto es importante reconocerlo, porque el ser humano muy a menudo se cree todopoderoso. A veces el ser humano cree que todo lo puede, que todo lo sabe, que nadie le puede enseñar nada. Y ser sabio, adquirir sabiduría, tiene que ver con reconocer que no podemos. De hecho, el principio de la sabiduría es precisamente el temor del Señor. O sea, reconocer que hay un Dios más grande que nosotros, que no somos Dios. Y bueno, seguramente a lo mejor tú sientes que muchos de estos devocionales como que se van repitiendo las ideas, y sí, y así es el Eclesiastés. Tú lees el Eclesiastés y se van repitiendo las ideas, pero bueno, ojalá que vayamos adquiriendo nuevas enseñanzas, nuevas aplicaciones, pero sobre todo no tiene nada de malo repetir las mismas enseñanzas, porque ¿qué crees? Necesitamos escuchar las mismas enseñanzas una y otra vez para ponerlas en práctica. Dijo el apóstol Pablo: a mí no me es gravoso enseñarles las mismas cosas, y a mí tampoco. Así es que vamos una vez más a estudiar acerca de los límites del ser humano. Eclesiastés 7, del 23 al 29, no sin antes orar. Gracias, bendito Señor y Salvador, porque nos hablas, Señor, y muy a menudo nos recuerdas cosas que ya habíamos escuchado, que ya sabíamos, pero que necesitamos volver a escuchar, porque necesitamos volverlas a poner en práctica, porque así somos, Señor, olvidadizos, somos orgullosos, egoístas, necesitamos tu corrección diaria, Dios mío, y te pedimos que así sea, que este devocional nos corrija, nos moldee, nos transforme. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, queridos. Vamos a Eclesiastés 7, del 23 al 29. Hemos estado leyendo la traducción viviente y vamos a ella. Siempre hice todo lo posible para que la sabiduría guiara mis acciones y mis pensamientos. Me dije, me propongo ser sabio, pero no funcionó. La sabiduría siempre está lejos y es difícil de encontrar. Busqué por todas partes, decidido a encontrarla y a entender la razón de las cosas. Me había propuesto demostrarme a mí mismo que la maldad es una tontería y la insensatez una locura. Descubrí que una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte. Su pasión es una red y sus manos suaves son cadenas. Los que agradan a Dios escaparán de ella, pero los pecadores caerán en su trampa. Llegué a la siguiente conclusión, dice el maestro. La descubrí después de analizar la cuestión de todos los ángulos posibles. Aunque lo he investigado una y otra vez, veo que aún no encuentro lo que buscaba. Hay un solo hombre virtuoso entre 1000, pero ni una sola mujer. Pasaje de difícil interpretación, versículo 29. Sin embargo, sí encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. ¡Wow! Es un texto profundo, un texto directo, y vamos a estudiarlo, vamos a entender su significado. Y quiero decir 4 enseñanzas y las vamos a ir compartiendo a la hora de ir leyendo este texto otra vez. Voy a leer ahora la Nueva Versión Internacional, pero lo primero que tenemos que hacer es recordar quién está hablando y de qué está hablando. ¿Se acuerdan quién está hablando? Se trata del rey Salomón, un hombre que lo tenía todo. Tenía conocimiento, tenía riquezas, tenía posición. El día de hoy podríamos decir que tenía títulos académicos, tenía doctorados, tenía riqueza, tenía fama, tenía seguidores, tenía poder, tenía mujeres. Lo tenía todo lo que supuestamente el ser humano quiere, anhela y necesita, y aún así estaba insatisfecho y se dio cuenta, y esto es lo importante, y por eso es importante recordar que es Salomón el que escribe. No está escribiendo a alguien que no sabía nada, alguien que no tenía lujos, es alguien que lo probó todo y se dio cuenta que era vanidad,
que el conocimiento, que la riqueza, que las mujeres, que todo eso es vanidad y que no satisface el alma. Muy bien, vamos ahora sí a las enseñanzas, pero las voy a compartir mientras leemos otra vez. Pero ahora voy a leer la versión internacional. Todo esto lo examiné con sabiduría y me dispuse a ser sabio, pero la sabiduría estaba fuera de mi alcance. Lejos y demasiado profundo está todo cuanto existe. ¿Quién puede dar con ello? Volví entonces mi atención al conocimiento para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas. Entonces me di cuenta de la insensatez de la maldad y la locura de la necedad. Dice el rey Salomón, el Cohelet, el predicador, el Eclesiastés. Me propuse saber. O sea, quise descubrir de qué trata la vida, descubrir los secretos de la vida, encontrar el conocimiento, la sabiduría. Y lo que descubrí fue que no podemos, que no puedo. Lo que descubrí es que no tengo la capacidad, que no puedo. Descubrí los límites del ser humano. Primera enseñanza, el ser humano no puede conocerlo todo. Este mundo, mi amado hermano, para empezar por el mundo físico, natural, este mundo es demasiado grande, demasiado amplio. Conocer el planeta Tierra, conocer todo el planeta Tierra es demasiado para nosotros. Hay partes de este mundo que no hemos visto, que no hemos tocado. Las profundidades del mar, las capas de la atmósfera de la Tierra, el núcleo de la Tierra. Nunca nadie ha estado ahí en el centro de la Tierra. O sea, este planeta que es nuestro hogar, donde vivimos, no lo conocemos todo. Y es apenas un puntito, decía Carl Sagan, es un punto azul pálido en el espacio infinito del universo. Nos creemos mucho porque llegamos a la luna, no es nada. Este universo está lleno de millones, billones de estrellas y galaxias. Y apenas conocemos una infinitésima parte. No sé si existe esa palabra, pero quiero decir una minúscula parte de este universo. Decía Albert Einstein, el conocimiento humano comparado a la realidad es infinitamente inferior. Sin embargo, decía Albert Einstein, es lo más valioso que tenemos. Mi amado hermano, el ser humano no puede conocerlo todo. Dice Salomón, me propuse conocer la vida, el mundo. No podemos. No somos capaces de conocerlo. Por eso necesitamos un Dios que nos lo revele. Número 2. Continúo leyendo versículo... déjenme leer otra vez la traducción viviente. Mira cómo dice esta parte ya lo leímos, pero lo vuelvo a leer otra vez. Busqué por todas partes, decidido a encontrar la sabiduría y entender la razón de las cosas. Me había propuesto demostrarme a mí mismo que la maldad es una tontería y la insensatez una locura. Dice Salomón, me propuse descubrir que el conocimiento es bueno y la sabiduría es buena, y me di cuenta que no está en mí, que no soy yo el que puede hacer eso. Sigo leyendo, versión internacional, versículo 26. Y encontré algo más amargo que la muerte. La mujer que es una trampa, su corazón es una red y sus brazos son cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. ¿De qué está hablando el Eclesiastés? ¿Será que se trata de Hay quienes dicen, pues simplemente se trata de una sociedad machista, se trata de hombres machistas que consideran a las mujeres simplemente un obstáculo, una trampa, y puede ser que haya algo de eso. Definitivamente en este mundo han existido sociedades machistas y ciertamente las personas que escribieron la Biblia vivían en sociedades imperfectas. Los que creemos en Dios y creemos en la Biblia no somos ingenuos para pensar que los hombres que escribieron la Biblia eran perfectos y que las sociedades en las que vivían las personas que escribieron la Biblia eran sociedades perfectas. No, la propia Biblia nos lo dice, que el pueblo de Dios estaba corrompido. Cada quien hacía lo que bien le parecía, eran idólatras, eran machistas y un montón de otras cosas. Así es que no debería sorprendernos. Sin embargo, creo que no es a lo que se refiere este texto. Este texto sí, definitivamente Salomón era un machista, estaba casado con 700 mujeres. Pecador, eso es pecado, la Biblia lo condena, definitivamente. Y sí, la sociedad en la que vivían los personajes bíblicos, los que escribieron la Biblia, eran sociedades imperfectas, corrompidas. Pero
Pero no creo que este texto simplemente nos esté revelando ideas que tenían los hombres del pasado y ya está, y las rechazamos y ya está. No, lo que dice este texto es palabra de Dios, es inspirado por Dios, y nos dice algo más allá de que estos hombres fueran así, machistas, imperfectos, que denigraban a la mujer, y lo cual es totalmente rechazable. Pero no, lo que está diciendo este texto no es simplemente una afirmación machista que debemos rechazar. Me parece que hay una verdad aquí fundamental. Y está usando el ejemplo de una mujer, pero podría haber usado el ejemplo de un hombre. Lo que está diciendo aquí no tiene que ver en contra de las mujeres, tiene que ver en contra del pecado. Y lo que está diciendo es que hay veces que las personas nos convertimos en trampas. Y sobre todo que los seres humanos encontramos trampas, tentaciones en esta vida. Aquí te va la segunda enseñanza. El ser humano no es capaz de soportar la tentación. Aquí Salomón no le está echando la culpa a las mujeres que incitan a los hombres y los hacen caer, son las culpables. Todo lo contrario. Lo que está haciendo Salomón es diciendo que el ser humano, en este caso el hombre, pero se puede aplicar a la mujer también, el hombre y la mujer no somos capaces de soportar la tentación. No somos capaces de conocerlo todo y tampoco somos capaces de soportar la tentación. Y a veces la tentación viene a través de una persona, a veces viene a través del dinero, a veces viene a través de una sustancia, a través de un pensamiento. El punto es que no somos capaces de soportar la tentación. Y Salomón lo sabía muy bien. Número 3, voy a continuar leyendo, versículo 27. Y dijo el maestro, miren lo que he hallado al buscar la razón de las cosas una por una, que todavía estoy buscando lo que no he encontrado. Ya dijimos esto, ¿verdad? No encontré. Me propuse buscar la razón de las cosas, la sabiduría, y no la encontré, no puedo. Y luego dice la frase que causa conflicto para interpretar. Ya he dado con un hombre entre 1000, pero entre todas las mujeres aún no he encontrado ninguna. ¿Qué está diciendo Salomón? ¿Que todas las mujeres son malas? No, recuerda, esto es poesía, es hipérbole. Está diciendo que todos los seres humanos son malos. En la poesía bíblica hay paralelismos y los paralelismos a veces son explicativos. ¿Qué es un paralelismo? Una frase junto a otra frase que se relacionan entre sí. Y aquí hay dos frases, se relacionan entre sí y a veces la relación entre esas frases es simplemente una explicación. La segunda frase explica la primera. A veces es repetición, dice lo mismo de dos maneras diferentes. Y a veces es énfasis o avance. Me parece que es lo que está haciendo aquí. Como cuando dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Has leído eso en los Proverbios? Pienso que es similar lo que está diciendo aquí. Dice, entre 1000 hombres encontré uno bueno y ni entre todas las mujeres encontré una. Lo que está diciendo el Eclesiastés no es que todas las mujeres sean malas y los hombres la mayoría, pero de pronto por ahí uno entre 1000 es bueno. No, lo que está diciendo es que, está diciendo, entre los hombres, entre los seres humanos apenas hay uno bueno y en realidad no hay ninguno. Y es lo que la Biblia dice, no hay bueno ni aun uno. Lo que está diciendo aquí el Eclesiastés no es una comparación entre hombres y mujeres. Es una afirmación, es una observación de que el ser humano está corrompido, pecador. Y mira cómo termina. Bueno, y aquí está la enseñanza. El ser humano no puede hallar satisfacción en esta tierra. No podemos hallar satisfacción en una relación de seres humanos. Necesitamos algo más. Mira cómo termina diciendo esta sección. Tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al ser humano, pero éste se ha buscado demasiadas complicaciones. Dios nos hizo buenos, pero el ser humano se corrompió. Eso es lo que enseña la Biblia. Dios hizo a Adán y Eva buenos, pero desobedecimos a Dios y nos corrompimos. 4 enseñanzas hemos dicho. El ser humano no puede conocerlo todo. El ser humano no es capaz de soportar la tentación. El ser humano no puede hallar satisfacción en esta tierra. El ser humano se ha corrompido a sí mismo. Acordémonos del propio Salomón. Esta fue la experiencia de Salomón. Salomón lo tuvo todo y no encontró satisfacción, no encontró conocimiento y no soportó la tentación. Y en el caso de Salomón, y quizá por eso lo plasma aquí, fue precisamente por sus esposas. Ahora, el problema no fue las esposas, el problema fue él, que su corazón estaba corrompido. Se casó con 700 mujeres y esas mujeres lo indujeron a la idolatría. Así es que el problema no está afuera, el problema está adentro del corazón humano. Somos corrompidos, estamos contaminados por el pecado.
pero Dios puede salvarnos. Si nosotros no podemos soportar la tentación, conocerlo todo, hallar satisfacción, porque estamos corrompidos, necesitamos a alguien de fuera que venga y nos sane. Y eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que hace el Evangelio de Cristo Jesús. Nos transforma desde dentro. Gracias, Padre Santo, por este mensaje. Ayúdanos a encontrar esa transformación en Cristo. En el poderoso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.